Entonces vamos a empezar, compañeros. Los materiales son los lineamientos para la erradicación del acoso escolar, los entornos escolares seguros y la resolución de conflictos. Los tres tienen mucho que ver. Así es que empezamos con la primera, que es el documento Lineamientos para la erradicación del acoso escolar. Bien, ¿qué nos dice el artículo 1? La intención es establecer acciones para la prevención y atención que permitan la erradicación del acoso escolar. Viene un glosario de términos en el artículo número 6 y nos hablan de los siguientes conceptos. Acoso escolar, que es toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder que se ejerce entre las o los educandos. Importante entender que es entre educandos, aunque también puede ser de docente a educando o viceversa. Se distingue de otras situaciones de violencia por poseer tres características: intención, que es la voluntad de someter, explotar y causar daño; repetición, que es la actitud o conducta violenta persistente con el propósito de vulnerar la condición física y emocional; y la duración, tiempo transcurrido desde el inicio de las acciones de violencia. Todos los tipos de acoso escolar tienen efectos psicológicos en la víctima. En ese sentido se consideran los siguientes. Acoso escolar físico: son agresiones en repetidas ocasiones y vienen ahí todos los ejemplos: golpes, heridas, zancadillas, moretones, jalones de oreja, jalones de cabello, incluso obedecer bajo coacción. Pasamos ahora, ese es el físico, ¿verdad? El acoso escolar socioemocional, que es básicamente lesionar emocionalmente, ¿sí? No hay daño físico, aunque sí puede haber algunas consecuencias, pero estas no se notan de inmediato. Aquí lo primordial o lo que más se manifiesta es un aspecto emocional. El acoso escolar verbal son en sí palabras desagradables o agresivas. El ciberacoso es la publicación o envío de mensajes electrónicos donde pues incluya amenazas, difundir rumores, humillar, y bueno, también utilizar imágenes sin el consentimiento de las otras personas, ¿no? Y puede ser en cualquier tipo de plataforma o red social, siempre y cuando exista un medio o un dispositivo electrónico, ¿verdad? O tecnológico. Medidas de no repetición. Seguimos con los conceptos. Son acciones encaminadas a evitar que se repita la violación al derecho. Negligencia: causa un daño incumpliendo con una obligación de los maestros, ¿verdad? Por eso somos los responsables de los alumnos, de las alumnas, y debemos estar pendientes, ¿verdad?, de cualquier situación que pase. Hace unas semanas por ahí tomaron una escuela y mencionaban que el director, luego un niño se cae y los papás le dicen, o los maestros, y el director no hace nada. Entonces, sí hay que entender que es responsabilidad de docentes y cualquier personal de la escuela, que si ven que un alumno se cae, hay que atenderlo, ¿sí? Si no, es omisión y negligencia. Perspectiva de género: visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización, ¿verdad? Son lo que le llamamos también machismo. Bueno, creo que es la que más se apega a este concepto de perspectiva de género. Prácticas restaurativas, de las que les hablaba hace un momento: herramientas y métodos de resolución de conflictos basadas en los principios de la justicia restaurativa, cuyo objetivo es subsanar los daños y reparar las relaciones en lugar de infligir un castigo y represalia. El artículo 8 nos habla de los enfoques transversales. ¿Cuáles son? El humanista, comunitario, la perspectiva de género que hablábamos ahorita, el enfoque de derechos humanos, de derechos de niñas, niños y adolescentes, centrado en las víctimas, de acción sin daño y diferencial y especializado. El artículo 9 nos habla de
que en el desempeño de las funciones, las figuras educativas deberán velar por la salvaguarda de, entre otros, los siguientes derechos: derecho a una vida libre de violencia, derecho a la integridad personal, derecho a la salud, derecho a la inclusión de NNA con discapacidad, bueno, de hecho todos, ¿verdad? Derecho a la educación, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, y derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Esto ya lo vimos en la Ley General de los Derechos de los NNA, pero pues para que vean que es transversal esto, porque se ve en muchos materiales. El artículo 23 nos dice que las autoridades educativas locales, en el ámbito de sus atribuciones, brindarán atención a víctimas y posibles víctimas de acoso escolar a través de 4 momentos: la detección, la notificación, la intervención y el seguimiento, que es lo más difícil de todo, ¿eh? El seguimiento y bueno, la intervención también. ¿Qué es la detección? Dice que se da mediante la observación y reconocimiento de comportamientos que se manifiestan al ser víctimas, espectadores y educandos que realizan conductas de acoso escolar, sin prejuzgar sobre la verdad de los hechos, para la notificación inmediata, el esclarecimiento de la situación y establecer medidas de protección. Asimismo, la detección de un posible caso de ciberacoso se da mediante la observación del material multimedia que vulnera a un menor y que es presentado ante alguna autoridad de los planteles educativos. Artículo 25. La detección puede realizarse por las y los educandos, madres, padres o tutores, así como cualquier figura educativa, ¿eh? No es necesariamente el director o únicamente el director, puede ser cualquiera. Artículo 28. La notificación, ¿qué es? Se refiere al proceso de informar la detección de un posible caso de acoso escolar. Y vean la palabra que utilizan: de un posible caso de acoso escolar. ¿Por qué posible? Porque se tiene que investigar, se le tiene que dar un seguimiento, ¿verdad? Luego dice que la notificación puede ser emitida por la posible víctima, madre, padre o tutor, por los mismos educandos, por el personal docente, por las autoridades escolares, educativas o por cualquier persona. Puede ser hasta un vecino de la escuela. Bueno, el artículo 30 nos habla de que las autoridades educativas locales deben promover las siguientes vías de notificación dentro y fuera de los planteles educativos. ¿Cuáles son? La queja, la denuncia y la solicitud de atención. ¿Qué es la queja? Es la notificación de forma verbal, digital o por escrito presentada por la posible víctima, por el padre o madre, ante un docente, autoridad escolar o educativa. Denuncia es la notificación de forma verbal, igual, verbal, digital o por escrito, presentada por terceros ante docentes. Esa es la diferencia. La denuncia la hace una tercera persona. Luego tenemos la solicitud de atención. Notificación de un caso o caso de acoso escolar o ciberacoso a las autoridades educativas por parte de organismos de derechos humanos o procuración de justicia derivados de las quejas, denuncias, querellas presentadas ante estas instituciones. El artículo 24 nos dice que la intervención ante un posible caso de acoso escolar o ciberacoso se refiere a la respuesta por parte de las autoridades escolares y educativas al recibir una notificación. Aquí empieza lo importante: la intervención. Artículo 35. El proceso de intervención inicia con la confirmación del caso de acoso escolar por parte del cuerpo colegiado, llevando a cabo las siguientes acciones: elaboración de acta de hechos por parte del personal docente y o directivo. ¿En qué consiste? En la redacción de la carta de compromisos, la que les mencionaba hace un momento, donde la o el educando que ejerció la conducta de acoso escolar o ciberacoso se comprometa a cumplir los acuerdos establecidos por el colegiado. Y luego viene diciendo lo mismo, pero esta carta compromisos dice: redacción de la carta de compromisos donde la madre, padre o tutor del educando que ejerció, creo que es la misma, ¿verdad? Ciberacoso se responsabilice. Bueno, no. La primera es donde se compromete, y la segunda es donde se responsabilice en cumplir los acuerdos por el colegiado. Luego tenemos establecimiento de medidas de acompañamiento, protección y canalización
y la implementación de prácticas restaurativas y formativas en la comunidad escolar. Artículo 38 nos habla de la canalización y se refiere a las acciones de coordinación institucional para que la víctima, la o el educando que realiza conductas de acoso escolar o ciberacoso, madres, padres o tutores reciban un servicio de atención. Artículo 41. La autoridad educativa local establecerá el proceso de seguimiento a casos de acoso escolar, incluido el ciberacoso, contemplando al menos las siguientes acciones. Dar acompañamiento pedagógico a los involucrados, documentar el progreso del acompañamiento mediante bitácoras, ahí les decía yo de la bitácora, verificar el cumplimiento de acuerdos establecidos, asignar la periodicidad y vías de comunicación sobre la evolución del servicio. Bueno, ese como que no tiene tanto peso. Establecer una ruta de comunicación entre las autoridades de los planteles y los padres. Artículo 44. Las medidas de no repetición tendrán como finalidad evitar que se repitan actos de acoso escolar y lograr el restablecimiento de la sana convivencia libre de violencia en el ámbito educativa. Deberán involucrar a la víctima, las o los educandos que ejercieron los actos de acoso y en general a la comunidad escolar. Pasamos ahora al segundo tema, que son los entornos escolares. Nos dice que, bueno, este material está muy extenso y bueno, se divide en varios momentos, en las acciones formativas, en las acciones preventivas y en las acciones, en la actuación, ¿sí? O en las acciones de intervención. Bueno, las formativas, desarrollo de habilidades para la vida. Se busca construir en el alumnado habilidades sociales, recursos cognitivos y emocionales. Eso es primordial. Desarrollar habilidades sociales, recursos cognitivos y emocionales. La cultura de paz. Esta es parte del programa de convivencia. ¿En qué consiste? En enfrentar el conflicto como una situación de aprendizaje, implicando o estableciendo el diálogo, toma de acuerdos, pero sin actuar de manera violenta, sino de manera pacífica. Promover la participación y el diálogo, importantísimo. La participación genera compromiso y responsabilidad. También creo que, no sé si en el segundo simulador viene ahí un reactivo, también donde habla, no recuerdo en cuál es, tengo la cabeza llena de reactivos. Y bueno, les preguntan, ¿no? A ver, ¿qué se puede hacer en la escuela para promover la participación? Y ahí vienen las actividades que se pueden promover. Aquí están, de hecho, las tienen ustedes enfrente. Asociaciones o consejos estudiantiles de alumnos, comités, aquí habla en general de la comunidad escolar, para los padres, los comités de la escuela es nuestra, la APF o el CEPS, sus equivalentes, y así, eso por mencionar, pero pueden hacerse otros esquemas más de participación. Lo importante es que participen los alumnos y tengan una responsabilidad. Por ejemplo, esta comisión de alumnos bibliotecarios, que de cada grupo se elija un bibliotecario para que cuando vayan a la biblioteca a extraer un libro y dejen el anterior y se anoten, se pongan en práctica estas comisiones, por así llamarle, y que el alumno participe para que tome conciencia de que su participación es importante y que debe ser correcta. Mecanismos de participación. Aquí vienen ya los ejemplos. Es un proceso formativo. ¿Qué busca eso? Que el alumno o la alumna entienda que que podemos participar y que esa participación puede ser decorosa o puede ser no decorosa, dependiendo de sus formas. Porque puede ser que el niño bibliotecario sea el niño que es grosero, que mal contesta, pero ahí tiene que aprender a regular sus formas, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejemplos? Asambleas escolares y de aula, consejos estudiantiles, consultas, buzones escolares, debates, espacios para la formación y expresión artística, práctica del deporte, organización de actividades que fortalezcan los valores democráticos. Hay un sinfín. Lo que no hay es tiempo para organizarnos porque o trabajamos los contenidos que tenemos que trabajar porque estoy seguro que a muchos de ustedes le dicen,
es que el programa se tiene que trabajar, es que todos los contenidos se tienen que trabajar. Sí, pero a veces por enfocarnos en los contenidos y llevar a rajatabla el programa nos olvidamos de este tipo de cosas porque nos concentramos en aquello. Y creo yo, pienso que es más importante aprender a regular nuestras formas, nuestra conducta. Bueno, creo que tendríamos mejores resultados si aprendiéramos primero a ser prudentes y ya después vendrá el conocimiento, ¿verdad? Ya está inmerso el conocimiento en la actividad. Bueno, manejo pacífico de conflictos, ¿a qué nos invita esto? A enfrentar el conflicto, pero entendiendo que existe un marco de respeto, que existe un marco de diálogo y que tenemos que aprender a resolver el conflicto en lugar de evadirlos, en lugar de evitarlos, ¿verdad? Dice por allí que enfrentarlos de manera positiva a través de actividades intencionadas y dirigidas por el docente, ¿no? Comunicación asertiva. Es importante que aprendamos a escuchar, que aprendamos a comunicarnos de manera correcta, ¿no? Sin llegar a los gritos, sin llegar al llanto, sin manifestar conductas que no son propias de la comunicación. Digo, no significa que no podamos llorar, no significa que no podamos gritar en algún momento de estrés o desesperación, pero pues creo que no es lo correcto, ¿no? Creemos que no es lo correcto. Lo primero dice es aprender a escuchar. Segundo, ayudar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a reconocer y expresar sus emociones. Cuando una niña, niño o adolescente se dirija a usted, procura hacer contacto visual para generar confianza, que entienda que sí estamos interesados en lo que nos está diciendo. Destine un tiempo. Eso dejará el mensaje de que la persona es valiosa. Y realice actividades en las que tome en cuenta la opinión. Es importante que los niños manifiesten cuál es su opinión en torno a un tema, ¿no? Haga saber a los estudiantes que es válido no estar de acuerdo con alguna idea, pero no significa que debamos vivir peleados, ¿verdad? Por no estar de acuerdo. Los estudiantes también deben tomar en cuenta que está permitido cambiar de opinión. También es válido. Manejo y regulación de emociones, también importantiva. Todas estas son estrategias formativas, ¿eh? No son preventivas. Vamos a ver ahorita las preventivas. El control de las emociones impulsivas no debe implicar ocultamiento o represión, pues pueden generar malestares físicos o psicológicos. Para ello se hacen las siguientes recomendaciones: aprender a escuchar nuevamente, estar atentos a las expectativas, actitudes, gestos o palabras de los alumnos, apoyarlos para que expresen sus emociones mediante alguna estrategia de regulación, tales como la respiración profunda y pausada, hacer alguna actividad que los distraiga o les guste, llamar la atención en privado para no hacerlos sentir menos delante de los demás. Por una educación inclusiva, que bueno, lo que busca es que se promueva la participación de todos los estudiantes y adultos. Trata de apoyar a los centros escolares para que sean más responsables ante la diversidad de su alumnado, ¿no? Que todos quepamos, que todos podamos participar. Promover la igualdad de género también es un tema complejo, sobre todo en las comunidades apartadas o marginadas, porque pues ahí todavía existe disparidad en este asunto, ¿no? Hay lugares donde, y lo vivimos en las campañas políticas, ¿no? Me decían, no, profe, ¿cómo una mujer va a ser presidenta del municipio? No se puede, tiene que ser un hombre, profe. Entonces, imagínense, ¿no? Impulsar el valor de la diversidad es promover la cultura de la inclusión que permita valorar la diversidad y entender las diferencias como un enriquecimiento para la convivencia y el aprendizaje colaborativo, fomentando el rechazo a la discriminación y la superación de prejuicios y estereotipos. Orientación familiar. Aquí también estamos en pañales, no porque no querramos hacerlo, sino porque nos enfocamos en el trabajo con los alumnos, porque pues por eso nos pagan, ¿verdad? Pero le agregamos que los papás no tienen tiempo para ir a las escuelas. Me pasa a mí, yo no voy a las actividades de escuela de mi hija. De todas las que hacen en el año, que son como 10 actividades, voy a una o dos, a la de diciembre, a la del Día del Padre. No fui este viernes pasado, no pude estar.
Entonces, los papás también tienen la agenda apretada y pues no pueden ir, por eso se complica más la orientación familiar. No es que no querramos, y también hay que reconocer que nos hace falta también aprender a orientar a los padres en muchos aspectos. Aquí nos habla de talleres, pláticas y conferencias que son las que se pueden ofrecer a los padres de familia. Ahora vamos con las acciones preventivas. Ya vimos todo lo que es formativo para la familia. ¿Qué podemos decirle a los padres? Que le dediquen tiempo a hablar con sus hijos, cosa que no se hace. Yo les comparto, para mí es muy difícil sentarme a platicar con mi hija y con mi esposa. El único día que tenemos tiempo para hacer eso son los sábados, que vamos a la iglesia y salimos de la iglesia y nos vamos a comer y ahí es donde platicamos. Es cuando tenemos más tiempo, igual el domingo. Pero a veces yo el domingo lo ocupo para avanzar con estos trabajos o con otros asuntos de índole personal, como mi canal de YouTube o algún otro asunto. Sin embargo, ese día como que lo asigno yo para eso, para que no me reclamen. Es importante. Conversaciones frecuentes, lo mismo, sin distracciones, ¿verdad? Tomar en serio los comentarios de sus hijos. Buscar ayuda profesional cuando los padres no pueden manejar algunas situaciones. Van a ver reactivos donde los papás o la mamá llegan, maestra, no sé qué hacer con mi hija, me dice que un hombre la anda enamorando. Profe, encontré droga en la mochila de mi hijo, estoy preocupada. Así, eso es lo que tenemos que hacer, cómo orientarlos y canalizarlos, ¿verdad? Supervisar su comportamiento, amistades y cosas que llevan a la escuela, evitar los gritos o castigo corporal en forma de disciplina, acudir con frecuencia a la escuela para preguntar por su conducta y desempeño, establecer reglas y límites en horarios para desarrollar hábitos y disciplina formativa, implementar reglas para el uso de dispositivos tecnológicos, participar en actividades escolares para generar seguridad. Esos 10, creo que son 10, 12 orientaciones. De verdad, compañeros, si le pusiéramos atención a esto y lo hiciéramos y los padres acudieran a recibir esta información, híjole, estoy seguro que la educación en nuestro país iba a cambiar mucho porque todo esto es importantísimo, pero no lo hacemos. Si yo hago ahorita un censo aquí entre ustedes, híjole, creo que quedaríamos mal porque no lo hacemos. Y estoy de acuerdo en que aquí en este grupo hay gente ejemplar que o hace todo o alguna cosita de esas no hace, pero en su mayoría sí lo hace. Pero la mayoría no lo hacemos. Entonces ahí está el detalle, ¿no? Preferimos el Facebook, dicen por ahí. Bueno, prepararse para la escuela. Antes que sus hijos salgan de casa, alentar manifestaciones de afecto y retroalimentación positiva, asegurar que lleven alimentos nutritivos. Uy, este es un gancho al hígado. Procurar que asistan en buenas condiciones de higiene, promover el autocuidado. Pero ¿cómo vamos a promover el autocuidado si ni nosotros como adultos nos autocuidamos? Leer y firmar documentos y normas de organización escolar. Revisar periódicamente las mochilas e impedir que lleven objetos prohibidos, no escolares e innecesarios a la escuela. El catálogo de objetos prohibidos en las escuelas, objetos y sustancias prohibidas, al menos en Veracruz, no existe. Y esa es una facultad de obligación de la autoridad educativa estatal local, pero digo, lo están escuchando ustedes, no sé en otros estados, compañeros, si ya existe ese catálogo, pero el material dice que la autoridad educativa estatal o la federal, creo, no recuerdo, debe de publicar un catálogo, pero no existe. Y además de ese catálogo, también las escuelas deben de generar una lista de cosas que consideran que no son necesarias llevar a la escuela. Para la escuela y la comunidad escolar, ya vimos qué es lo que se puede hacer con los padres. Ahora, para la escuela y la comunidad escolar, que son dos cosas muy básicas: conocer los recursos con los que cuenta la escuela. ¿Y cuáles son? Un inventario de recursos internos, saber con qué cuenta la escuela, el botiquín, los espacios seguros de la escuela, cuando hacemos el simulacro de un temblor, un sismo, cuáles son los espacios seguros para los alumnos, el botiquín, ya les decía, tener los números de emergencia disponibles, ubicar a la población vulnerable de la escuela, ¿no? Para que tengan una fácil salida, ¿no? En caso de contingencia, el mapa de riesgos también, y bueno, el croquis de recursos externos, ¿sí? Ahí se tiene que considerar
dónde se localiza la policía, a qué distancia se localiza la policía, por si no pudiéramos comunicarnos por teléfono, que se fuera la luz, o hubiera por ahí alguna situación que no permite hacer llamadas, el hospital, un lugar seguro alrededor de la escuela para que por si ingresara una situación complicada y alguien con un objeto, con un arma, y los alumnos puedan salir por la puerta trasera, no sé, pero que busquen un lugar donde poder resguardarse, etcétera, etcétera. Prevención de situaciones de riesgo en las escuelas. Prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas. Es importante que para la implementación de cualquier procedimiento se cuente con la participación de los padres, la APF y el CEPS. Una de las medidas de prevención de situaciones de riesgo en las escuelas es la presentación de mochilas, bolsos y portafolios, lo que les decía, de todos, parejitos. Previo a la implementación, ¿qué debemos hacer? Convocar a reunión a toda la comunidad escolar para elegir al comité de vigilancia. Padres y madres de familia, junto con la autoridad escolar y el comité de vigilancia, implementan la estrategia. Conocer el catálogo de objetos y sustancias prohibidas que publicará la autoridad federal. Ahí está, compañeros. Este documento fue creado en el 2018. ¿Y ustedes creen que a la fecha existe ese documento? No existe. Ahí me van a ver en el video la presidenta o la gente que tendría que ser la encargada de publicar este catálogo de objetos. Ojalá y se pongan las pilas y lo hagan, porque pues no están contribuyendo a que nosotros estemos en las condiciones para intervenir en situaciones de riesgo, ¿no? Y bueno, ahora sí que esto es entre todos, ¿no? Lo digo porque este video lo voy a subir a mi canal y ahí está la invitación para las autoridades para que publiquen ese famoso catálogo. La comunidad escolar elabora un listado de objetos que se prohíben ingresar a la escuela, lo que les decía, pero ese listado se tiene que generar en una asamblea general con todos los padres de familia o con los que asistan. Mientras haya quórum, tendrá la legalidad ese listado de objetos. La autoridad escolar y el comité de vigilancia informan a la comunidad del procedimiento, o sea, tienen que explicar cuáles son los pasos a seguir para la implementación de ese procedimiento de revisión de mochilas, bolsos y portafolios. La autoridad escolar y el comité acuerdan el espacio para el procedimiento, ¿sí? Deciden cómo se va a hacer. Disponer de bolsas, importante esto, ¿eh? Antes, la autoridad escolar deberá dar aviso a las instancias garantes de los derechos humanos del procedimiento. Ahí tenemos que informar a la Procuraduría de la Defensa del Menor que se va a realizar una actividad. Incluso hasta se puede invitar a que asista, ¿verdad? Mientras más personas se involucren, mucho mejor. Y disponer de bolsas de plástico transparentes y material de apoyo para resguardar objetos o sustancias. Cinta adhesiva, para que le pongamos el nombre ahí del alumno al cual pertenece esa mochila, si se llegara a encontrar algo adentro. Aquí lo dice ahorita. En los casos en que algún integrante de la comunidad educativa aporte sustancias prohibidas por la escuela, se protegerá su identidad y se canalizará al sistema de salud para su atención voluntaria. El comité de vigilancia tendrá la facultad para activar la revisión de mochilas y por ello podrá decidir la temporalidad en la que se llevará a cabo la revisión. Ante dicha facultad, dicha acción solo podrá ser activada previo informe justificado como último recurso y nunca deberá de ser de carácter permanente. Ahí viene lo bueno, miren. Durante la implementación, estudiantes, docentes, directivos y comunidad escolar presentan el contenido de sus mochilas, bolsos y portafolios al comité de vigilancia. Dicho proceso deberá incorporarse al reglamento escolar. Ahí se debe describir que se llevarán a cabo revisiones de pertenencias. Por ningún motivo será una revisión corporal. Ojo con eso. Aquí viene lo más importante. De encontrarse algún objeto o sustancia prohibida que no ponga en riesgo la seguridad, se colocará en una bolsa de plástico con el nombre del poseedor y se resguarda hasta la salida de clases. Y lo otro es, de encontrarse un arma de fuego, arma blanca, droga o cualquier objeto o sustancia que ponga en riesgo la integridad y seguridad de la comunidad estudiantil, se realizará lo siguiente. Los objetos en cuestión no deberán ser tocados y tratándose de estudiantes tampoco deberán ser expuestos. Se deberá asegurar la mochila sin poner en riesgo la integridad de la persona, evitar tocar el objeto encontrado
por lo que se deberá colocar dentro de una bolsa, recipiente o contenedor para resguardarlo. Entonces, imaginemos que encontramos un puñal, un cuchillo dentro de la mochila. El alumno al sacar muestra el cuchillo. ¿Qué se hace? Se resguarda ahí en la misma mochila y se mete la mochila en una bolsa grande, ¿sí? Nadie toca el material, si acaso el alumno es el único que lo puede tocar porque lo está sacando de sus pertenencias y se resguarda, ¿sí? Posteriormente, el director deberá llamar a la supervisión, levantar un acta de hechos en la que se indique el nombre del portador, nombre del plantel, hora, fecha, el lugar en que se encontró, el lugar, el grado escolar, nombre, dirección y número telefónico. Si fuera de un docente, igual, lo mismo. Se anotan todos esos datos. Los documentos deberán estar en un sobre sellado para que no pueda ser revisado. ¿Qué documentos? El acta de hechos. El director o los docentes dirigirán al portador del objeto a la dirección de la escuela con el propósito de disminuir el riesgo de los demás y asegurar la integridad física de la comunidad escolar. Si es niña o niño o adolescente, se recomienda que realice alguna actividad académica mientras la autoridad educativa escolar notifica al padre así como a las autoridades competentes sin generar pánico ni amenazas. Actuación ante presencia de objetos y sustancias prohibidas en la escuela. Lo anterior era qué hacer en el momento de encontrar o detectar algo en las mochilas o bolsos. Ahora es cómo debemos actuar. Si llegara a darse un caso de presencia de arma de fuego, arma blanca o que amenace la escuela, se recomienda primero mantener la calma, ¿sí? Ya vimos que hay un cuchillo adentro, ya vimos que adentro hay droga, ya vimos que adentro hay un arma. A ver, tranquilos, no pasa nada, no tenemos por qué alertarnos. Se resguarda, se lleva a la dirección, así como dice el protocolo. Y luego de mantener la calma, dice indicar a las y los estudiantes colocarse en el piso boca abajo, lejos de puertas y ventanas, así como guardar silencio. En caso, este debe ser el de riesgo cuando ingresa alguien con armas a la escuela, ¿no? En caso de alumnos con discapacidad, los que estén cerca deben ayudarlo, permanecer en el aula y de ser posible cerrar la puerta y ventanas y tratar de obstaculizar la entrada para que el sujeto no ingrese al aula, ¿verdad? Verificar que todos sus estudiantes se encuentren en el salón, permitir con precaución la entrada a los estudiantes que permanezcan fuera del salón. Alguien fue al baño y empezó el relajo, asegurarse que regrese al salón de clase, ¿no? Desalojar el área de riesgo y movilizar a los estudiantes hacia zonas de menor riesgo. Evitar que se asomen por las ventanas, tomar video o fotografía para evitar provocar al agresor. Llamar de inmediato al 911 y notificar a la supervisión. Informar a la autoridad escolar en cuanto sea posible, bueno, ya, sí, de la presencia de arma de fuego o arma blanca. Identificar al portador del arma sin violentarlo. Si existe personal capacitado, tratar de aislar al portador del arma para evitar riesgos para terceros y la estigmatización. En caso de que se entregue el arma, esta será depositada en un recipiente de manera que deje de representar un riesgo y sea entregada a las autoridades correspondientes. En caso de ser un estudiante, el portador comunicarse con su madre y o padre de familia y con la Procuraduría de Protección del Menor para que se presenten en la escuela. Brindar las facilidades a los servicios de emergencia y policíacos para que realicen su labor y cederles el control de la situación. Averiguar si hay alguna persona herida, solicitar el servicio médico de emergencia. Una vez controlada la situación, notificar lo sucedido de manera inmediata a los padres, procurando no causar pánico ni distorsión en la comunicación sobre los hechos. Realizar simulacros de riesgo cada 6 meses al inicio del ciclo escolar, en enero y al regreso de vacaciones. Actuación ante una situación de riesgo en la cercanía de las escuelas. En caso de que se escuchen o identifiquen ruidos de disparos o disturbios en el perímetro de la escuela y se encuentre dentro del salón, se sugiere que realicen las siguientes acciones. Son muy parecidas a las anteriores. Mantener la calma, indicar a los estudiantes que se pongan pecho tierra o boca abajo. En caso de que exista alguna niña o niño con discapacidad, los que estén cerca que le ayuden. Permanecer en el aula, cerrar las puertas, ventanas y obstaculizar la puerta. Verificar que todos los estudiantes se encuentren en el salón, desalojar el área de riesgo y colocarlos en un área segura, evitar que niñas y niños se asomen por ventanas, notificar al 911. Aquí esta no venía en el otro. Debe hablar a los estudiantes con voz tranquila pero segura, diciéndoles que deben mantener la calma y escuchar las órdenes para
resguardar la seguridad física y que no entren en pánico. En ningún momento se permitirá la salida del salón hasta que alguna autoridad o el director lo indique. Realizar simulacros cada 6 meses, al inicio del ciclo, en enero y al regreso de vacaciones. Manejo de crisis y recuperación emocional. Medidas preventivas. Identificar a las personas del colectivo docente que tengan buen manejo de sus emociones para orientar a los niños, ¿verdad? Y que, a ver, hijo, calma, porque no vamos a mandar al maestro o a la maestra que entre en pánico, que grita o que llora, porque los muchachos se van a poner peor. Tanto el director como el colectivo docente deben aprender a manejar emociones y estados de ánimo como la ira, ansiedad, miedo, frustración, entre otros, a través de promover el desarrollo de habilidades emocionales, como la autoestima, el conocimiento, la expresión y regulación emocional, empatía, asertividad, resiliencia, liderazgo, motivación, etcétera. Considerar que puede asistir a quien presente crisis emocional durante la emergencia. Si no se siente preparado, solo debe mantenerse cerca y tratar de tranquilizar al alumnado con ejercicios básicos de respiración. Realizar de manera sistemática ejercicios de respiración y autocontrol emocional. Elaborar el inventario de recursos, lo que mencionábamos hace un rato, con los que cuenta la escuela para protegerse ante una contingencia de este tipo. Sigue siendo el manejo de crisis y recuperación emocional, pero esto es durante el evento. Durante una situación que exacerbe la emoción del alumnado, producto de su reacción ante una emergencia, se recomienda que trate de calmar a la persona, hablándole de manera tranquila. Solicite que lo mire a los ojos y dígale que lo está acompañando, que no está sola. Pida que respire profundo y deje que hable de sus emociones. Si lo permite, establezca un contacto físico que le permita controlar sus emociones, como tocar el hombro, no más. La cabeza también se puede tocar. Comente que le pedirá que realice algunas acciones, pero no es para resguardarse, que es para resguardarse físicamente del peligro. Y de ser posible, invite a la persona a que se concentre en su respiración. Después de la crisis, ¿qué se sugiere hacer o qué es necesario hacer? Elaborar un directorio con las instituciones públicas que puedan brindar apoyo sobre la secuela de lo que estamos viendo con este alumno. Identificar los contactos clave de las instituciones que puedan apoyar a la escuela en la atención de situaciones de crisis después del evento de emergencia. Establecer contacto con los padres del estudiante que presenten la situación de crisis para informarles y orientarlos. Canalizar el caso a la brevedad posible a la instancia correspondiente y brindar seguimiento hasta cerrar el caso. Detección, atención, canalización y denuncia en casos de violencia. De hecho, vamos a hablar únicamente de detección. Si vemos marcas físicas, moretones, rasguños, huesos rotos o costras, es síntoma de que ese niño está sufriendo violencia en su casa o puede ser en la misma escuela, ¿verdad? Miedo de ir a la escuela o de participar en eventos escolares. Presentar ansiedad o nerviosismo, tener pocas amigas o amigos en la escuela o fuera de ella y dificultades para relacionarse, perder amistades de repente o evitar situaciones sociales, que su ropa, aparatos electrónicos u otras pertenencias personales desaparezcan o estén rotas, pedir dinero constantemente, tener un bajo rendimiento académico, presentar ausentismo, tratar de permanecer cerca de las personas adultas, no dormir bien o tener pesadillas, presentar signos y síntomas psicosomáticas, por ejemplo, dolores de cabeza, de estómago, síntomas físicos, estar angustiado sin una explicación razonable después de pasar tiempo en línea o en su teléfono, ser agresivos, tener arrebatos de ira o estar muy alertas. Bueno, este tema de la resolución de conflictos, que es un tema también ya muy conocido por muchos de ustedes, nos va a hacer el favor de darlo el compañero Quique. Así es que, Claro que adelante. sí. Bueno, buenas noches, compañeros, otra vez de nuevo. Vamos a hablar ahora sobre la resolución de conflictos en los centros escolares. El maestro Felder ya nos habló sobre la situación, las situaciones que deben prevalecer para que las escuelas sean entornos seguros. Y precisamente este tema se relaciona demasiado con eso. Y es que, pues bueno, los conflictos, de acuerdo a como ya lo sabemos, son situaciones inherentes a la conducta humana, ¿sí? Y precisamente se suscitan cuando dos o más personas pues entran en una oposición,
Puede ser por ideas, puede ser por intereses, necesidades, deseos, valores, simplemente porque no están de acuerdo. Puede ser que dos personas pues no encuentren un punto medio en donde converjan sus ideas y esto pues detone lo que es un conflicto. Y ya viéndolo de manera general, pues esto sucede todos los días, todo el tiempo, en todos lados. Pero vamos a enfocarnos en la escuela. Esta conceptualización no es tan relevante. Lo más relevante es el grueso del tema, que es de ahí de donde se enfocan, en donde se enfocan los reactivos. Y bueno, hay diferentes estilos de actitudes ante un conflicto. De manera general, les voy a dar los conceptos clave de cada uno. En primer lugar, tenemos la competición, ¿sí? En la competición se refiere, yo gano, tú pierdes, ¿sí? Es decir, siempre encuentran la manera de que la persona principal o el protagonista del conflicto, que en este caso vamos a ser nosotros, ganemos y la otra parte pierda. El otro estilo es la sumisión, también conocida como acomodación. Y es ahí donde yo pierdo y la otra persona gana. Y el tercero es el estilo de la evasión. En el estilo de la evasión, pues los dos perdemos, pierdes, pierdo. ¿Por qué? Porque cuando evadimos un conflicto, no es como que se resuelva mágicamente, ¿sí? Desistimos de la acción pues de conflictuar, de confrontarnos y decimos bye. Entonces, pues hay un perder-perder. Y por último, donde nos vamos a enfocar y en donde debemos de poner muchísima atención cuando un reactivo se enfoque en esto es en el estilo de cooperación y negociación razonada, que es donde ganamos ambos, ¿sí? Es un ganar-ganar, ¿sí? Aquí priorizamos que ambas partes del conflicto tienen, si bien no razón, pero que ambas ideas son importantes, ¿sí? Y que también que las partes involucradas no vean la finalidad de un conflicto como ganar, sino precisamente llegar a un acuerdo en donde, como lo decía al inicio, las ideas ambas converjan en un punto medio, ¿sí? Y bueno, ¿qué características tendríamos que tomar en cuenta en la resolución de conflictos dentro de una escuela? ¿Sí? En este caso, muy bien con la otra, mi hermano, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta dentro de la escuela? Bueno, lo primero, tenemos que reconocer sí o sí el conflicto, ¿sí? Desde ahí tenemos una tarea titánica, porque muchas veces, no me van a dejar mentir, por evitarnos la fatiga, no queremos reconocer que existe un conflicto o varios principalmente dentro de nuestra aula y pues también dentro de nuestros centros escolares. Y eso es un problema que nos puede llevar a caer en el estilo de la evasión. Lo principal es considerar, reconocer que hay un conflicto y sobre todo ponerlo sobre la mesa para poder hablar sobre él, ¿sí? Posteriormente tenemos que reconocer, ¿sí? ¿Qué intereses, qué sentimientos, cuáles son las causas de las personas involucradas en el conflicto? ¿Sí? Parte A y parte B, ¿sí? ¿Por qué hay un conflicto, no? Y es que, les repito lo mismo, los conflictos son inherentes a la conducta humana, ¿sí? Siempre va a haber un conflicto y siempre debemos saber actuar ante un conflicto. El tercer paso es el diálogo. El diálogo es la herramienta primordial para mediar en un conflicto. Imaginemos un reactivo en el examen, ¿no? En donde se nos plantea que hay una situación en donde dos alumnos difieren, ¿no? En la manera de pensar por X situación, ¿no? Y nos dice, señala la acción primordial para mediar en el conflicto, ¿no? Y ahí tenemos A, B y C. Y en una de las tres mencionan al diálogo como una de las herramientas. No la mencionan como la principal porque no nos van a dar la respuesta, ¿verdad? Pero mencionan ahí una herramienta. Dice el diálogo. El docente utiliza el diálogo para mediar la situación como primera opción, ¿no? Ahí está la respuesta. El diálogo, ¿sí? El diálogo va a ser nuestra herramienta principal, nuestro machete para mediar
esta resolución en los conflictos. Y posteriormente viene, ¿qué cosa? La propuesta. Nosotros como docentes debemos proponer las posibles alternativas para poder tener solución en el conflicto, ¿no? ¿Y a qué nos va a llevar esto? Bueno, a la evaluación de las mismas para que podamos tomar acuerdos, ¿no? Los acuerdos obviamente deben ser tomados pues en una comunicación bilateral o en este caso nosotros como mediadores vamos a tener ambas partes en una mediación en donde ellos, pues a través de la propuesta que nosotros vamos a hacer, ellos puedan tomar acuerdos para decidir lo mejor o lo que les puede favorecer a ambos pues en este tipo de situaciones. Y ya, para casi terminar, viene la evaluación para posteriormente tener, no, si me permites tantito, todavía no, para tener el establecimiento de compromisos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para cumplir con las alternativas que pues nosotros proponemos a los estudiantes. En este caso estamos hablando de estudiantes, ¿no? Pero también lo podemos llevar a otro contexto en donde, pues no sé, como directivos mediemos conflictos con compañeros docentes, con estudiantes, con padres de familia o como supervisores también tengamos que mediar este tipo de conflictos en centros escolares o dentro incluso de la misma zona escolar. Y por último, el seguimiento de la evaluación, lo que mencionaba el compañero Felder. El seguimiento y la evaluación son herramientas fundamentales inherentes a la práctica docente. No las podemos dejar ya fuera de cualquier tema. El seguimiento y la evaluación son nuestras mejores aliadas para la continuación, para darle continuación a todas estas situaciones de conflicto dentro del aula y sobre todo también dentro de los centros escolares, ¿no? Y aquí vamos a hablar ahora de otra cosa, de la regulación emocional. Ahora sí, adelante, hermano. La regulación emocional tiene que ver con esto que no, nos va a apoyar para la resolución de los conflictos, ¿no? Muchas veces los estudiantes, incluso nosotros mismos, no tenemos esa tolerancia, esa resistencia a los cambios del entorno, ¿no? Y todo esto deriva de un concepto clave muy arraigado actualmente que se llama la cultura de la inmediatez, ¿sí? La regulación emocional actual está hecha un caos precisamente por la cultura de la inmediatez. Tanto los alumnos como los padres de familia, como las escuelas, incluso nosotros mismos los docentes, estamos ya acostumbrados a que todo tiene que ser pues rápido y a como digamos, ¿no? Entonces, esta cuestión complica la regulación emocional de los estudiantes. Imagínense si es complejo en nosotros mismos, en los estudiantes, todavía, pues, mucho más, ¿no? Y bueno, ¿qué nos permite la regulación emocional? Precisamente tener tolerancia, ser comprensivos, ¿sí? Y sobre todo, paciencia. Paciencia para poder entender, ser empáticos. Ahorita vamos a checar esa parte. Mi hermano, continuamos. Ahorita vamos a checar esa parte, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre las estrategias con las que podemos ayudar a los niños, niñas y adolescentes para que precisamente regulen sus emociones, ¿sí? Lo principal, lo que se maneja aquí en el contenido es la gamificación, el juego, ¿sí? El juego es una herramienta principal, fundamental para que nosotros podamos regular, ¿sí? Este manejo de emoción. Obviamente, otras estrategias como el lenguaje, ¿sí? El lenguaje interno, apoyar a los estudiantes a que hagan ejercicios de calma, de meditación, de tranquilización, que respiren profundo, que se calmen, hablarles positivo, que todo va a estar bien y sobre todo, obviamente, que nosotros prediquemos con el ejemplo, ¿no? Nosotros debemos predicar con el ejemplo y trabajar en un ambiente en donde la atención no sea lo primordial, sino la comprensión, la empatía, el diálogo asertivo, ¿sí? Todo esto es vital, ¿no? Y también lo debemos de considerar cuando nos presenten estas situaciones en los reactivos, ¿sí? Y bueno,
aquí tenemos las principales estrategias, son 5. Primero tenemos el tiempo fuera, ¿sí? La distracción conductual, la reestructuración cognitiva, la aceptación, aceptar la responsabilidad ante un conflicto y por último, los círculos de confianza. Todas estas estrategias manejan un entorno, como lo ya mencionado, ¿sí? Que pues precisamente es apoyar a los alumnos a que tengan una autorregulación adecuada para poder enfrentar a los conflictos y no se vayan de una vez de manera enérgica a tratar de llegar a la violencia, porque también es un punto que hay que aclarar, ¿no? Que exista un conflicto no tiene que ser a fuerza sinónimo de violencia o de violentar a la otra parte, ¿sí? No siempre que tenemos un conflicto frente a nosotros implica la violencia o el hecho de violentar a alguien más. Simplemente todas estas pautas precisamente son para llegar a algo que escale precisamente pues a la violencia, ¿no? Y bueno, el tiempo fuera, veámoslo, palabras clave, distanciamiento, ¿sí? Vamos a apartarnos un poquito sin caer en la evasión, claro está, ¿sí? Esa parte donde nos vamos a separar tantito del conflicto tiene que ver con la respiración, la calma, hacer otro tipo de actividades, etcétera, ¿no? La distracción conductual, aquí las palabras clave sería enfocar la atención en otra actividad, pero sobre todo en movimiento, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que tengamos nosotros, pues, que podamos generar, ¿no? Emociones que sean positivas, en lugar de estar pensando en que nos frustramos, en que no podemos convencer a la otra parte. En la reestructuración cognitiva, aquí las palabras clave sería que gen- eh, generar creencias positivas, ¿sí? Aquí dice que permitir que un hecho que genera creencias negativas, no, aquí sería lo contrario, ¿no? ¿Sí? Tenemos nosotros que generar creencias positivas, ¿sí? ¿Cómo? Pues a través también de la mano del docente, ¿sí? Nosotros tenemos mucha influencia sobre los educandos, ¿no? Y tenemos que aprovecharla, pues de manera positiva, ¿no? Y la reestructuración cognitiva es precisamente generar en ellos la construcción de creencias positivas, ¿sí? Aceptar la responsabilidad de un conflicto, ¿sí? Aquí, pues no culpamos a nadie, ¿sí? Y no culpamos a la otra persona del conflicto o de precisamente del interés que tenemos central. Y por último, los círculos de confianza, ¿sí? Que son ejercicios más que nada para que los alumnos expresen de manera libre y sobre todo asertiva, ¿no? De manera voluntaria, por turnos. Aquí van a expresar totalmente con mucha confianza sus emociones, sus sentimientos, sus preocupaciones. Esto, esto es algo que, pues, si bien quizá no lo tengamos tan presente, es muy importante para ponerlo en práctica, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿no? ¿Cuántas veces llegamos al aula en las mañanas, 8 de la mañana o 7:30 de la mañana, y vemos a nuestros alumnos, a todos, a los 30, 40, 15, 10, 5, los que tengan, los miran fijamente o los saludan y después del saludo les dicen que son importantes, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchos alumnos que, por ejemplo, no tienen esa confianza de decir lo que sienten ni siquiera en casa, ¿no? Entonces la escuela es el refugio perfecto para que precisamente tengan la apertura de expresar lo que sienten, cómo se sienten y sobre todo la confianza, ¿no? Porque sus preocupaciones, precisamente todo esto es lo que los pone tensos y lo que les da una respuesta pues desfavorable hacia un conflicto, ¿no? Todo bien, mi hermano. Y pues bueno, en la siguiente diapositiva tenemos la parte en donde hablamos de cómo vamos a fortalecer, ¿sí? El valor de la solidaridad y cómo vamos a promover esta misma solidaridad dentro del grupo, ¿no? Principalmente la solidaridad
tiene mucho que ver precisamente con la identidad colectiva, ¿sí? Con el grupo, con la comunidad escolar, ¿sí? Pero esto también nos tiene que demostrar o se tiene que reflejar, ¿no? En las manifestaciones que tenemos, ¿no? O que y también tienen los estudiantes para apoyar a quien más lo necesita, ¿no? Y esto juega un papel importantísimo en los conflictos debido a que muchas veces decimos, no, pues yo tengo mi idea, ¿no? Y me cierro y no pienso de manera empática lo que la otra persona piensa, cree, necesita, ¿no? Y estoy, de alguna manera, yo no estoy poniendo en práctica este valor de la solidaridad, ¿no? Y sobre todo, no estoy reconociendo, ¿sí? Ni tampoco estoy compartiendo esas circunstancias para poder yo apoyar a la otra persona, ¿sí? Y esto es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, de alguna forma tenemos que ser empáticos, aplicar la solidaridad para poder nosotros, apoyar de manera efectiva en la mediación de los conflictos, ¿no? Y bueno, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos entonces promover esta solidaridad en el grupo, ¿no? Bueno, tenemos aquí compartir, participar y empatizar, ¿sí? Como ya les decía, la empatía es un valor muy importante y muy manejado dentro de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Eh, tenemos que fomentar en los niños, niñas y adolescentes el conocimiento de los demás, ¿sí? La otredad, ¿sí? A través del trabajo en pares, del trabajo colaborativo, ¿sí? En donde vamos a dejar de pensar de manera individual para poder abrir, tener apertura al trabajo colaborativo y sobre todo a conocer que cada una de las personas que nos rodea pues tienen un pensamiento diferente al mío y que pues si tal vez no compartimos y eso genere conflictos, obviamente, pues no precisamente voy a tratar de convencer que los demás piensen como yo, sino aprender de ese pensamiento de los demás, aceptar lo que a mí me ayuda y pues apoyar en lo que pueda, en lo que no. También debemos hacer partícipes a los estudiantes, ¿sí? ¿Cómo? Pues a través de la cooperación. No hay otra palabra. La palabra clave aquí es cooperación, ¿sí? Eh, el esfuerzo de todos es primordial, es una palabra clave, ¿sí? Vendrá un reactivo, por ejemplo, en el examen, ¿no? En donde menciona lo siguiente, por ejemplo, se me ocurre, en la escuela primaria tal, ¿sí? Un docente quiere trabajar con sus alumnos el tema de, eh, un tema X, ¿no? De español, diversidad lingüística, ¿no? Uno de ciertos alumnos mencionan que no quieren trabajar con cierta niña porque dice que no, nunca hace su tarea, ¿no? Entonces, mencione la estrategia con la que puede promover la solidaridad en el grupo para incluir a su compañera, ¿no? Y ahí viene una, ¿no? Viene una que dice, ¿no? Pues hacer actividades diferenciadas para los estudiantes para que cada quien trabaje como quiera, ¿no? Viene otra que dice, proyectar un video en donde promueva la inclusión, ¿no? Y viene una tercera que dice, impulsar que el alumnado trabaje de manera cooperativa a través de un proyecto escolar, ¿no? En donde todos propongan cómo se sienten cuando pues les encargan una tarea difícil, ¿no? Y pues obviamente la que tendría relación con la promoción de la solidaridad para comprender a su compañera, pues sería la de la participación en cooperación, ¿sí? Y ya por último, compartir, ¿sí? Tenemos que aprender y sobre todo enseñar a los estudiantes a que tienen que desarrollar actividades para que busquen un fin común, ¿sí? No sé, se me ocurren diversas cosas, proyectos, pueden ser organizadores, incluso hasta en lo más mínimo como los organizadores gráficos, los materiales didácticos. Nosotros, pues muchas veces descuidamos esa parte, pero son importantes. Y bueno, en alguna de estas situaciones, pues bueno.
si en algún momento algún estudiante puede ser que se le olvide, que no lo lleve o que no cumpla con su tarea, debemos fomentar precisamente en que compartir nos va a enriquecer y sobre todo va a promover la solidaridad en el grupo, ¿no? Y pues bueno, una de las cuestiones que siempre digo yo y que pues está aquí precisamente en el texto es predicar con el ejemplo. Nosotros como docentes muchas veces, pues sí, somos poco conscientes de todo lo que podemos aportar apoyando a nuestros estudiantes y sobre todo en el aspecto de compartir. No solamente hablo compartir cuestiones eh, material físico como, no sé, un borrador, un lápiz, una regla, ¿no? A veces llegamos a decir, es que ya no les presto reglas a mis alumnos porque siempre las toman y nunca me las regresan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no solamente hablamos de cuestiones físicas, ¿no? Hay que aprender también a compartir desde conocimiento hasta un borrador, ¿verdad? Y en la siguiente diapositiva, por ejemplo, tenemos que eh, es importante que tenemos que considerar que en el desarrollo de la solución de conflictos existen muchas actividades que son precisamente la continuación de lo que les estaba hablando y son actividades que podemos emprender tanto en la escuela, ¿sí? Y que se van a desarrollar o trabajar en casa, ¿sí? ¿Para qué? Pues para fortalecer precisamente la solidaridad de nuestros estudiantes, o sea, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿sí? Tenemos aquí una serie de actividades que son complemento del reactivo que les manejaba a un inicio, ¿no? Ahora ya no hablemos de que el reactivo dice que cuál es la acción que debe llevar el docente para poder trabajar en la promoción de la solidaridad. Ahora el reactivo dice, en lugar de acción, dice cuál es la, perdón, dice cuáles son cuál es la actividad escolar para trabajar en casa, ahí está la palabra clave, que permitirá fortalecer la solidaridad en los niños, en los alumnos del tercero B, por ejemplo, ¿no? Y en las opciones viene, por ejemplo, el docente pide que los estudiantes dibujen mandalas en casa, ¿no? Sobre la tolerancia y la inclusión. Opción B dice, eh, el docente promueve juegos cooperativos en donde los estudiantes colaboran entre sí, ¿no? En lugar de competir, colaboran por un triunfo, ¿no? Y la opción C dice, ¿no? Eh, el docente encarga una investigación de campo sobre la solidaridad, la tolerancia y la empatía para que los estudiantes se expongan en la escuela, ¿no? Y pues obviamente lo que nos lleva en este caso, eh, a la resolución de conflictos aplicando el principio de la solidaridad, pues es la opción B, ¿no? Los juegos de cooperación, ¿no? Y aquí tenemos estas propuestas, que son los proyectos educativos, los juegos de cooperación, los deportes en equipo, estudiar y aprender entre pares. Esto es precioso. No sé si recuerdan ustedes que hace algunos años, 2017 para ser exactos, estuvimos nosotros trabajando, los docentes, imagínense, estuvimos trabajando para aprender entre pares. Lamentablemente, la estrategia no se continuó y en algunos casos hasta se malinterpretó y se llevó de una manera pues errónea, ¿no? Pero esto de aprendizaje entre pares, es una estrategia magnífica, ¿no? Porque aprende uno del otro y 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 es una cadena de aprendizaje, ¿no? Y es una situación en donde se involucran procesos como aprender, reaprender y desaprender, ¿no? Y todo este proceso tan bonito se puede dar también entre docentes, ¿no? Aquí el texto nos lo enfoca pues principalmente en los estudiantes, ¿no? Pero es una situación que, bueno,
nosotros conocemos precisamente y que tenemos aquí enfrente y podemos decir, wow, está preciosa, la podemos aplicar. También tenemos las actividades generales en la escuela, ¿no? Y por último, el trabajo colaborativo en casa. ¿Qué podemos llevar de estos? ¿Cuáles son las palabras clave de todo esto? Pues en un principio de los proyectos educativos, pues ya todos lo conocemos, ¿no? Es un trabajo colaborativo, ¿sí? En conjunto, en donde se logran objetivos a través de la cooperación. Los juegos de cooperación, las palabras clave aquí serían eh, colaboración entre sí, ¿sí? En lugar de competir, obviamente, ¿no? ¿Y cómo o a través de qué? Bueno, pues cada quien aporta algo, ¿no? Y juntos llegan a la meta. Los deportes en equipo. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las palabras clave aquí? Coordinación y comunicación, ¿sí? ¿Cuál es la otra palabra clave? La actividad física grupal, ¿sí? Y una última sería el ganar y valorar, ¿sí? Aprender a colaborar. Estudiar y aprender entre pares, pues bueno, ya hablábamos sobre eso, ¿no? Alumnas y alumnos sobresalientes para que brinden apoyo a quien le cuesta aprender el tema, ¿no? En este caso, también se puede hablar de alumnos que precisamente no sean tan brillantes, pero que tengan algo que compartir con, ¿no? Y a través del convite, dirían por ahí, hay ciertos autores que manejan esto del convite, que la educación es un convite, convidar e invitar, ¿sí? A través del convite, pues se genere, ¿no? Esta reflexión en torno hacia la solidaridad, obviamente. Tenemos también actividades generales en la escuela, que pues bueno, todas las conocemos, y que nos van a ayudar o cómo nos van a ayudar, ¿sí? Aquí las palabras clave que podría yo mencionarles sería la comprensión y la participación, ¿sí? Pues puede ser campañas, investigaciones, periódico mural, todo esto va a generar un ambiente de comunicación y de comprensión. Aquí es donde vamos a ir construyendo no solo la solidaridad, sino también la empatía, la comprensión, ¿sí? Y ustedes lo podrán ver, ¿no? En la comunicación que hay entre alumnos cuando están fuera del salón haciendo actividades diversas es muy distinta a la que presenciamos cuando los tenemos dentro del salón, ¿no? Y cuando los invitamos o los incitamos a que ellos hablen o participen, ¿no? Y por último, el trabajo colaborativo en casa. ¿Qué nos podemos llevar del trabajo colaborativo en casa? Bueno, las palabras clave que yo les sugeriría tomar mucho en cuenta son actividades cotidianas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles? Pues limpieza en el hogar, algún quehacer por ahí pequeño, y sobre todo la que en donde impere, de nuevo lo menciono, la colaboración, ¿sí? De manera equitativa, ¿sí? ¿Entre quiénes? Pues obviamente entre los integrantes de familia. Aquí sí habría algo que mencionar y es lo complejo que son los círculos familiares. Y ya los mencionaba anteriormente mi amigo Felder. eh, el hogar es un círculo social muy complejo, ¿no? Porque todos los hogares son distintos, ¿no? Y dentro de todos los hogares siempre va a haber una complicación que de alguna forma sea pues la piedrita en el camino que no nos permita pues continuar, ¿no? Hacerlo más complejo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a algo muy importante. Ya entramos a la parte del diálogo, ¿sí? El diálogo. Precisamente dentro de la comunicación, ¿sí? Directa, respetuosa y con todas las cualidades que ésta tiene, ¿sí? Tenemos que considerar dos aspectos demasiado relevantes. El primero es la escucha activa. Y grábense muy bien este concepto, escucha activa, ¿sí? ¿Por qué? Porque también viene mucho, está muy presente en toda la filosofía de la nueva escuela mexicana, la escucha activa y también la actitud empática, ¿sí? Otro concepto clave, escucha activa y actitud empática, ¿no? Y los van a ver en sus reactivos. Tengan 100% seguros que estos dos conceptos, tanto escucha activa como actitud empática, vienen ahí, ¿sí? Son muy utilizados cuando se diseñan los reactivos, ¿sí? Cuando ustedes vean o detecten escucha activa, ah, esta es la respuesta. Actitud empática, ah, esta es la respuesta, ¿sí? Sin lugar a dudas, ¿sale? Entonces, pues bueno,
siempre, ya abordándolo en el tema en el que estamos, en la resolución de conflictos, son dos armas muy importantes que tenemos precisamente para poder lograr acuerdos, ¿sí? Y bueno, tenemos que hablar antes de llegar a la parte de las técnicas de resolución, tenemos que hablar de estos recursos, ¿no? Que nos van a facilitar mucho la mediación, ¿no? Y sobre todo el manejo de cuando nos encontramos ante un conflicto. En primer lugar, tenemos que comprender qué es la escucha activa. La escucha activa, para la escucha activa tenemos, yo lo voy a resumir en conceptos clave, ¿sí? El primer concepto clave sería la serenidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la serenidad nos va a ayudar a tener una postura abierta al diálogo, ¿sí? El segundo concepto sería el contacto visual. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos mediando y cuando nosotros estamos frente a un conflicto, el contacto visual es genuino para que nosotros generemos interés, ¿sí? Hacia, pues obviamente, quien nos está expresando sus puntos de vista. Y eso es algo muy importante que también debemos dejar claro, pues en nuestros estudiantes y pues en nuestros docentes y en el caso de que es de los directivos, ¿sí? O en los directivos en el caso de los supervisores, ¿sí? Debe haber un contacto visual en donde podamos demostrar sí o sí que pues estamos practicando la escucha activa, ¿no? Este contacto visual nos va a apoyar para tener una actitud receptiva, ¿sí? Contar con esa disposición para poder escuchar. Yo escucho tu postura y demuestro que tengo interés en ella con contacto visual, ¿sí? El tercer concepto o palabra clave sería la atención, ¿sí? Y la atención la vamos a enfocar en esa información que estamos recibiendo, ¿sí? No debemos demostrar distracción, bueno, aunque a pesar de tener distracción, no debemos demostrar interés por otras actividades cuando nos estamos enfocando en la opinión de la o las personas involucradas en el conflicto, ¿sí? La cuarta palabra clave sería la confianza, ¿sí? La confianza. ¿Y cómo? Pues bueno, la confianza la generamos a través de la confidencialidad, ¿sí? Nos están contando su parte y bueno, nosotros tenemos que generar confianza. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis y pues bueno, ¿por qué dice que pues expresar confidencialidad en la charla? Bueno, muchas veces hay autores que manejan una parte, aquí vamos a llegar a eso en su momento, pero hay autores que manejan algo que le llaman fase de cactus, no sé si la conozcan. La fase de cactus es donde nosotros docentes como mediadores tomamos por separado, en un conflicto, tomamos por separado, ¿sí? La, digamos que el testimonio de cada persona involucrada en el conflicto precisamente para evitar la confrontación y que podamos tener nosotros un contexto general, ¿no? Incluso muchas veces nos ayuda demasiado, sobre todo cuando queremos llegar al fondo de algo, ¿no? Al fondo de cómo se expresan, cuál es su opinión, inclusive hasta quién tiene un interés personal sobre el conflicto, ¿no? Y bueno, la siguiente, ya saliendo del paréntesis, la siguiente palabra clave sería la crítica, ¿sí? No debemos llegar a una crítica, no debemos emitir juicios. Nosotros como docentes debemos mantener una postura neutra, ¿sí? Una postura objetiva, ¿sí? No es que Chuchito siempre me trae coca cuando regresamos del receso, ¿no? Bueno, coca ya no, porque ya nos la prohibieron, ¿verdad? Pero Chuchito siempre me trae unas jícamas cuando regresamos. No, es que Chuchito como que me cae mejor. No, 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 no. Debemos evitar 100% la crítica y los juicios, ¿sí? Sobre todo cuando estamos escuchando, ¿no? No podemos dejarnos manejar por la subjetividad. Y ya por último, los últimos conceptos clave para que tiene que ver con la escucha activa son el respeto y la empatía, ¿sí? El respeto y la empatía también lo demostramos nosotros tanto con nuestra comunicación verbal como
nuestra comunicación, cómo nos expresamos de manera, pues, de manera física, ¿no? Con nuestros gestos. Y bueno, también tenemos nosotros que comprender, interpretar a la otra persona, ¿sí? Y pues tenemos que asumir con nuestro, precisamente como se los mencionaba, con nuestro lenguaje corporal, ¿sí? Esa expresión de interés hacia la persona y hacia lo que nos está comunicando precisamente, que tiene que ver 100% con la escucha activa. Y pues en la siguiente diapositiva ya tenemos precisamente de lo que les estaba pues hablando, ¿no? De la empatía y la actitud que debe imperar, ¿no? Sobre todo en esta parte de la resolución de conflictos, ¿no? Debemos aplicar la otredad para saber cómo piensan, cómo se sienten las partes involucradas y pues todo esto buscando, bueno, con el objetivo de que podamos reconocer, explicar, comprender y predecir los intereses y preocupaciones de nuestros estudiantes, ¿no? Esta actitud empática requiere 100% un verdadero interés por la otra persona, ¿sí? Y bueno, qué requiere esta actitud empática? Principalmente honestidad y asertividad, ¿sí? Es decir, debemos decir la verdad con respeto, ¿sí? Pero pues también debemos generar la confianza a quien nos está escuchando, ¿no? Y quien también estamos escuchando. En segundo lugar, la flexibilidad. Debemos ser flexibles, aceptar puntos de vista. Lo que les decía al inicio, cada persona piensa diferente y eso no lo vamos a cambiar, ¿sí? Simplemente debemos ser flexibles para aceptar que eso es algo común y eso es algo que impera siempre. En tercer lugar, tenemos aprender a dar y recibir, ¿sí? Una relación recíproca, ¿sí? Y vamos a distinguir lo importante de que, pues, vamos a tener que distinguir lo importante de aquello que no es importante. Y por último, la habilidad para frenar juicios. De nuevo, tenemos debemos tener en claro esto, ¿sí? No podemos tener un juicio, eh, en este caso, un prejuicio, ¿no? Consideran que nadie tiene la verdad absoluta sobre todo esto, ¿sí? Y por ende, pues entonces en este caso, si nadie tiene la verdad absoluta, no tendríamos todos los elementos para formar una opinión, pues, total o exageradamente justa hacia un lado de la balanza, ¿no? Y bueno, todo esto se dialoga, eh, debemos aprender a dialogar y a poder llevar esto a la praxis, ¿no? Porque al final de cuentas, es algo complejo, pero no imposible de lograrlo, ¿no? Siempre hay un conflicto o algo que nos conflictúa y que al final de cuentas, pues no nos puede aportar mucho, no puede sumar mucho en precisamente en esta tarea de tener una actitud empática, ¿no? Y pues bueno, en la siguiente diapositiva podemos observar ahora las técnicas de la resolución pacífica de conflictos a través del diálogo. ¿Por qué es importante que las analicemos? Porque de nuevo, en los reactivos que vamos a tener en nuestro examen, ¿sí? Es altamente probable que algún reactivo gire en torno a alguna de estas técnicas, ¿no? Y bueno, primero, cómo iniciamos esta parte de las técnicas? Principalmente la negociación, ¿sí? Imperante, ¿sí? Eh, cómo nosotros o de qué manera nos sirve la negociación en la mediación de los conflictos, ¿no? Para la resolución pacífica de los conflictos, principalmente porque, pues a través de la negociación, ¿sí? Vamos nosotros a cambiar esa idea que tienen en las cabecitas los estudiantes, ¿no? ¿Para qué? Para buscar soluciones en donde, como se los decía a un inicio, se encuentra un interés común, la satisfacción de ambas partes en el conflicto. Y para ello, la negociación debe contar con aspectos importantes. El primero es tener reglas, ¿sí? Establecer reglas precisas, ¿sí? Comunicación clara y sobre todo, pues, actitudes positivas. En segundo lugar, igualdad,
¿sí? La igualdad en ambas partes, ¿sí? Igualdad de poder en los involucrados, ¿sí? En tercer lugar, pues diferentes alternativas de solución. No enfocarnos nada más en es esto y háganle como quieran, ¿no? En cuarto lugar, no deteriorar la relación, ¿sí? Mejorarla. Nosotros como los mediadores, en lugar de complicar la situación, debemos siempre buscar mejoría en la misma. Como siguiente punto, satisfacción de ambas partes, ¿sí? Un acuerdo sensato, un acuerdo viable, ¿sí? Va a tener siempre la prioridad de la satisfacción de ambas partes, sobre todo con equidad. Y por último, el acuerdo debe ser durable, ¿sí? En un tiempo considerable, no como condición imperante, es decir, no como un dogma, sino como algo más bien que nace de un acuerdo, porque es muy fácil para nosotros determinar, ¿no? Por ejemplo, imagino otro reactivo que diga, el docente estableció a través de la negociación, eh, pues la mediación entre dos niños que no crean, que peleaban por un lápiz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y al final de cuentas, ¿cuál fue la técnica para la resolución pacífica, ¿no? Y en la primera opción dice, este, el docente por escrito les comunicó que ya no podían pelearse si no los iba a expulsar del salón, ¿no? Y la opción B dice, este, el docente le compró un lápiz a cada alumno y resolvió el conflicto, ¿no? Y en la última opción, en la opción C, dice, el docente estableció un acuerdo en el que, pues, los estudiantes, pueden compartir el lápiz, ¿no? Pero a través del tiempo se tiene que reforzar o permanecer el acuerdo, ¿no? Y obviamente, pues, la opción correcta pues sería en este caso respetar el acuerdo que se estableció entre ellos, ya sea de compartir el lápiz o de que ninguno lo utilice, pero siempre priorizando la satisfacción en ambas partes, con equidad, ¿no? Porque si nosotros le compramos un lápiz a cada uno y creemos que con eso solucionamos el conflicto, la verdad es que estamos recurriendo a la evasión, ¿sí? Y si en primer lugar damos una acción punitiva diciendo que, pues bueno, nadie puede usar el lápiz, pues tampoco es una solución viable, ¿no? No hay una negociación ahí. Y bueno, ¿cuáles son las características de de la negociación? Primero, es cooperativa, ¿sí? Se promueve una solución en donde colaboran todos y se evita la postura antagónica. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hablábamos al inicio, donde hay un perdedor y hay un ganador, ¿no? En la negociación no se busca que alguien pierda ni tampoco se busca que alguien gane. Y por último, beneficios de la negociación. Va a mejorar las relaciones interpersonales, va a favorecer y mejorar la comunicación, va a permitir que se expresen de manera asertiva, va a promover, ¿sí? Que aprendan a hacer valer sus derechos propios y también lo de los demás, va a favorecer el pensamiento creativo y va a fortalecer valores como la colaboración. Otra vez hablamos de la colaboración, la justicia, la equidad, el respeto y la tolerancia. Los mismos valores que tenemos en el artículo 3 y en casi todos los documentos, en casi todas las bases legales y filosóficas de la nueva escuela mexicana. Y por último, va a facilitar el desarrollo óptimo e integral de cada uno de nuestros estudiantes. Y en la siguiente diapositiva vamos a encontrarnos ya con otra técnica de la resolución pacífica de los conflictos, ¿sí? A través de nuestro rol, ¿sí? La mediación es una cuestión de suma importancia. Nosotros como mediadores, sí, vamos a entrar cuando ya se agotaron todas las posibilidades de resolverlas por sí mismas, sí, y entonces sí nos vamos a convertir, vamos a tomar un papel ya más de una situación compleja, ¿no? En donde nuestro rol tiene que ser sí o sí imparcial y neutral, ¿sí? Objetivo, como se los planteaba al inicio, ¿no? Debemos tener la capacidad de observar, de escuchar y sobre todo tener empatía y tolerancia con quienes están exponiendo sus puntos de vista,
¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos en nuestro rol, tenemos que analizar y tenemos que sintetizar la información, ¿no? ¿Cuáles son las tres características de la mediación? La mediación es voluntaria, ¿sí? Las partes involucradas son las que van a decidir la mediación y tienen la libertad de proponer soluciones por voluntad propia y sin imposición, como se les mencionaba anteriormente, ¿no? Nosotros no podemos establecer acuerdos entre comillas, punitivos, en donde digamos, ok, esta es la solución, chavos, y pues bueno, yo les digo que a partir de hoy nadie puede tomar el papel de baño, ¿no? Porque si la última vez se perdió, si nadie lo toma, ya no se va a volver a perder, ¿no? Las acciones punitivas están lejos de nuestro rol como mediadores. Otra característica de la mediación es que es participativa. ¿Por qué? Porque las partes involucradas van a proponer alternativas y van a buscar acuerdos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, bueno, nosotros nada más como mediadores vamos a favorecer pues, que esto se dé, ¿no? Nosotros técnicamente vamos a ser más observadores que constructores de la misma solución. Y por último, debe ser confidencial, ¿sí? Lo que se trata en la mediación, sí, se va a quedar entre, pues, lo que participe en ambas partes. De acuerdo a Borger, tenemos fases de la mediación. Tenemos el inicio, la descripción de la estructura del conflicto y por último, la obtención de acuerdos. Aquí, pues bueno, el inicio es donde encaramos ambas partes. Yo agregaría una tercera, como se los decía, eh, les decía, por aquí anoté el autor, que luego se me olvida ya después de tantas cosas. eh, Ay, no, no lo anoté. Pero bueno, uno de los autores o autoras que maneja este tipo de fase en la mediación es Chip Rose, ¿sí? Y ella habla sobre la mediación por separado. Es decir, vamos a tomar la mediación por separado. Primero platico contigo, luego platico contigo y ya después platicamos todos juntos para llegar a un acuerdo. Y por último, ¿cuáles son las ventajas de la mediación en nuestro ámbito escolar? Va a mejorar el clima escolar, va a contribuir al desarrollo y a la práctica de actitudes y valores, ¿sí? Va a favorecer el diálogo y a mejorar las habilidades comunicativas, ¿sí? Y también va a ayudar a que los estudiantes mejoren su capacidad de autorregulación y también el desarrollo de actitudes cooperativas, ¿no? Ya hay muchos autores que en la actualidad manejan otra conceptualización, por ejemplo, la diferenciación de cooperación y colaboración en la actualidad, pues sí es un tema de mucho debate y de mucho de qué hablar. Vamos a enfocarnos en lo que nos menciona este autor, pero sí también valdría la pena mencionarles que en la nueva escuela mexicana el concepto que prevalece es el de colaboración, porque pues son dos conceptos pues diferentes, ¿no? Al final de cuentas, tienen relación, pero son diferentes. Y por último, ¿cómo nos va a ayudar también la mediación en el ámbito escolar? Pues va a ayudarnos a la resolución de conflictos de manera pacífica, que es lo que buscamos principalmente, ¿no? Entonces, me imagino otro reactivo en el examen que nos menciona, ¿no? Este, la maestra de sexto B observa que dos niños pelearon durante la clase de educación física por el balón, ¿no? Uno de ellos se quedó con el balón y el otro se, se retrajo, ¿no? Se escondió, ¿no? Menciona cuál es la estrategia que aplica la docente para poder llegar a una solución, ¿no? Y dice ahí, opción A, la docente opta por las fases de la mediación para resolver el conflicto. Opción B, la docente elimina la clase de educación física por mala conducta. Y opción C, la docente promueve pláticas dentro del salón y les encarga una investigación, les encarga que hagan un proyecto en donde expliquen la importancia de compartir, ¿no?
Y pues obviamente la respuesta correcta pues sería en este caso la opción A, en donde la docente recurre a la mediación para poder resolver un conflicto de manera pacífica. Y pues bueno, creo que esta sería la última diapositiva, si no me equivoco.